el mundo está entrando en una nueva fase de tensión global. Y esta vez, el epicentro no es solo político, es energético. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo es una guerra militar, es una guerra que está redefiniendo el precio del petróleo. La economía global y el futuro de cada continente están en juego. Porque cuando se altera el flujo del petróleo, se altera todo. Todo comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. Irán respondió como era previsible: misiles, drones y ataques a bases militares en toda la región del Golfo Pérsico. Pero aquí está la clave: esto no se quedó en lo militar. Irán atacó y bloqueó uno de los puntos más importantes, el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cuando ese flujo se detiene, el mundo entero tiembla. Desde el inicio del conflicto, el petróleo superó los $120 por barril. La gasolina en Estados Unidos subió más de 24% en semanas. El gas en Europa llegó a subir hasta 92%. ¿Por qué? Porque no se trata solo de producción, sino de transporte. Con el estrecho bloqueado, los barcos no pueden pasar. Si esto dura más de unos meses, podría convertirse en una crisis económica global. El conflicto ya no es solo estratégico, es destructivo. El campo de gas South Pars fue dañado junto a infraestructura en Qatar y Arabia Saudita. Esto no es un problema temporal, es un problema estructural. Reconstruir estas infraestructuras puede tardar años. Estados Unidos produce petróleo, pero no es inmune. Enfrenta aumento del costo de vida, inflación en transporte y caída del consumo. Europa es probablemente la más golpeada por su alta dependencia energética y deuda elevada. El resultado: crecimiento bajo y precios altos. Asia, el gran consumidor, depende del petróleo importado. China e India sufren escasez de combustible e interrupciones industriales. En Latinoamérica hay una dualidad. Productores como Brasil y México se benefician, pero se acelera la transición hacia energías renovables. Hay 3 escenarios: desescalada y baja de precios, conflicto prolongado con inflación o una escalada total con recesión mundial. Sería la mayor disrupción energética desde los años 70. El mundo sigue dependiendo del petróleo, y eso lo hace vulnerable. Cada misil que cae, cada barco que no pasa, se traduce en un futuro incierto. La verdadera pregunta no es quién ganará esta guerra, sino cuánto le va a costar al mundo entero. Pero ahora que sabemos qué está pasando, ¿qué podemos hacer con esta información? Recordemos que hay 2 tipos, o más bien, 3 tipos de personas. 1. El que depende de las decisiones de los demás y es solo un observador. 2. El que pierde por recibir las consecuencias de la crisis por no actuar. 3. Quien toma acción que por pequeña que sea puede ser la diferencia. Porque este tipo de crisis no solo destruyen economías, también crean oportunidades. Y aquí es donde la mayoría de personas falla. Primero, entendamos algo clave. No estás viendo solo un conflicto entre países, estás viendo un cambio en el sistema global. Y hay algo clave en este conflicto. Es la diferencia de interpretación de la crisis. En el caso de Irán e Israel, por su inclinación religiosa de los acontecimientos, verán estos ataques de parte y parte como un desafío a su estructura moral, lo cual agrega más resistencia a doblegarse y prefiere ir hasta el final. Así tengan que perder su estabilidad económica y sus bienes materiales. Mientras que en el caso de Estados Unidos, es una sociedad de consumo que toma partido poco o de una manera que al pasar los días se puede disipar más fácilmente, a menos que su economía se impacte en gran manera. Puede escalar el descontento civil. Cuando el petróleo sube, todo sube. Transporte, alimentos, electricidad, producción, absolutamente todo. No mañana ni la otra semana. Puede ser muy gradualmente, pero con fuerte tendencia. Y eso genera una cadena de efectos que pocas personas entienden realmente. Efecto dominó. Cuando sube el petróleo,
suben los costos de transporte y los precios de los alimentos. La inflación se dispara y los bancos centrales suben las tasas de interés. El crédito se encarece, las hipotecas suben, la gente deja de pagar, los bancos se quiebran, las empresas crecen menos y las bolsas se vuelven inestables. Sí, ya lo vivimos en 2008. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no es solo que todo sea más caro, es que el dinero empieza a valer menos. Error común. La mayoría de personas entra en pánico o se paraliza. Dejan el dinero quieto, no invierten, y eso los hace perder lentamente poder adquisitivo sin darse cuenta. Mentalidad correcta. En este tipo de escenarios hay 3 tipos de personas: los que pierden, los que sobreviven y los que aprovechan. La diferencia no es suerte, es información más decisión. ¿Qué hacer? Primero, protegerte. Reduce exposición al gasto innecesario, mantén liquidez, pero no toda, porque el dinero quieto pierde valor. Invierte en cosas que suben con la inflación: energía, materias primas y recursos naturales. Si ya inviertes, este es el momento de entender los ciclos. El sector energético tiende a beneficiarse, incluyendo gas y transporte. Ojo a las energías renovables. La crisis acelera la transición porque las alternativas se vuelven más atractivas. De hecho, Arabia Saudita lo viene haciendo desde hace años, a pesar de que es uno de los mayores productores de petróleo. El oro sigue siendo el refugio por excelencia ante la incertidumbre. Cuidado. Evita sectores vulnerables como aerolíneas o consumo discrecional, donde los márgenes se reducen drásticamente. Riesgo real. El mayor riesgo es tomar decisiones emocionales. Comprar en pánico o vender en caída destruye capital. Estrategia. No adivines el mercado, posiciónate. ¿Qué sectores se benefician? ¿A dónde fluye el dinero? El dinero nunca desaparece, solo se mueve. Visión a futuro. El mundo está cambiando hacia más inestabilidad y volatilidad. Eso significa que las oportunidades serán más grandes, pero también los riesgos. Y para finalizar, las crisis no son nuevas, pero el patrón se repite: caos, ajuste y nuevo equilibrio. Puedes ignorarlo, temerlo o entenderlo. Al final, los eventos globales definen tus decisiones individuales y tu futuro financiero. Este canal se ha creado para ayudarte a navegar en las aguas turbulentas y caóticas del mundo financiero actual, donde la inestabilidad política se traduce en impacto directo a nuestros bolsillos. Aquí encontrarás una guía de cómo empezar desde cero en el mundo bursátil y financiero, análisis de libros y de noticias que impactan la economía. Si te ha gustado el análisis, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para mantenerte informado. Nos vemos en el próximo video.